El ministro de Educación, Joaquín Lavín, nos acompaña esta noche. A ver, sí, está la urgencia del terremoto, la urgencia de reconstruir, la urgencia, pero están también los temas permanentes, ¿no es cierto? ¿Qué temas permanentes? Bueno, la desigualdad. La desigualdad. Si el 2004, entre los colegios municipales y los colegios subvencionales, los particulares pagados, la diferencia era de 120 puntos la prueba de aptitud académica, ahora el 2009 PSU es de 160 puntos, aumenta la brecha. O los alumnos municipales responden correctamente 33 preguntas menos que los particulares pagados. Ahora, yo no sé, porque resulta que todo esto empieza a crecer, la brecha no disminuye, la desigualdad es enorme. Y resulta que tenemos profesores que hay que evaluarlo y no se evalúan. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo se inicia el camino? ¿Qué se hace con los profesores para que se evalúen? ¿Cómo se logra un director que forme su propio equipo? Si uno cuando trabaja quiere formar su propio equipo. Me imagino que usted, Joaquín, llevó su propio equipo al Ministerio de Educación, pero el director no lo puede hacer. ¿Qué va a hacer usted con respecto a todo esto? Mira, Tomás, el desafío en educación ya era difícil antes de lo que ocurrió, ahora es doblemente difícil. Claro. Pero olvidémonos de esa parte, vamos al aunque no nos podemos olvidar, lo digo en sentido figurado. Vamos, pero hay que trabajar también tampoco quiero que nos olvidemos. Pero exactamente, hay que trabajar en las dos cosas. La brecha está clara, el punto de fondo es la calidad de la educación, la calidad de la educación de los colegios municipales. De hecho, una de las, entre comillas, ventajas que ha habido en estos días, cuando yo te digo que un colegio puede recibir a otro, en gran parte es porque lamentablemente los colegios municipales iban en picada su matrícula hacia abajo. Para que ustedes tengan el dato, en primero básico, este año, hay un 10% de los niños que van a colegios particulares pagados, dejémoslo afuera. El otro 90% se distribuye en los particulares subvencionados y los municipales. En primero básico se matriculó un 37% de los niños en los colegios municipales y un 53% en los particulares subvencionados. Entonces, claramente, los papás, no solo la calidad, también los paros, la huelga, un poco lo que pasó el año pasado, algo afectó que los papás dijeron, no, yo me cambio los niños. Entonces, para mí está en el corazón del desafío educacional mejorar la calidad de la educación pública. Y eso tiene muchos componentes. Yo te voy a mencionar 3 o 4, digamos. Uno, va a tener que haber un aumento en la subvención. Está en el programa del presidente Piñera. Porque, lo que está en el programa es duplicarla en 8 años. Ahora, si me pregunta cómo vamos a financiar eso y cómo vamos a financiar la reconstrucción, yo me imagino que eso es lo que el presidente está con el ministro de Hacienda ahora viendo. Pero es un tema. Segundo, la carrera docente. Tú mencionabas a los profesores. Una de las cosas importantes es revalorar el rol del profesor, la dignidad del profesor. Pero al mismo tiempo, el profesor tiene que saber que la carrera docente va a tener que ser distinta a como es ahora. ¿En qué sentido? Que va a haber que premiar más el desempeño y no solo la antigüedad. Hoy día, en general, las remuneraciones tienen que ver con la antigüedad, los bienios, cuántos años llevas tú, más que cuán bueno eres tú. Eso tiene que cambiar. Yo sé que estas cosas son difíciles, son complicadas, pero va a haber que enfrentarlas. Lo mismo que tú señalabas respecto a los directores. Un director que tiene que, a su vez, ser bueno, y por tanto, ahora vamos a hacer una especie de preparación, una especie de magíster para 400 directores para 400 personas que quieran ser directores de colegio. La idea es tener una especie de generación de directores top. Bueno, esos directores van a tener que tener atribuciones como para intervenir en su equipo. O sea, ¿echar al profesor malo? Pero, por ejemplo, bueno, en una empresa privada ocurriría así. En la escuela no ocurre, pero ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, de decir, a ti te voy a subir el sueldo más que a ti, porque tú eres bueno, por ejemplo. Sí, pero si a los alumnos eso no les sirve, que el profesor malo gane menos no les sirve. Les sirve que tener un buen profesor. Tiene que ver con los incentivos, pero a la larga, tienen que quedar los buenos profesores y la evaluación docente tiene que ser de verdad y todas las cosas que tú conoces, si no vamos a mejorar esto. Hay unas cifras horribles. Egresados de educación básica, el 60% salieron mal en un test de matemática, el 70% mal en el test de geometría, el 70% en lenguaje tuvieron un 3,24% de promedio de 1 a 6. O sea, en ortografía y vocabulario, egresado de pedagogía nota 2. No saben escribir. ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, yo te voy a dar una cifra que a lo mejor va en ese mismo sentido. Entiendo que de los postulantes a pedagogía que van a ingresar, que están ingresando ahora a las universidades, solo un 3% tuvo más de 600 puntos en la PSU. ¿Y cuántos tuvieron menos de 450? Hay un montón. Bueno. Y para tener 475 puntos en la PSU hay que responder 9 preguntas correctas de 70.
O sea, menos de 450 puntos quiere decir que no contestaron prácticamente nada. ¿Qué es eso? ¿Cómo pueden ser profesores? O entrar a estudiar pedagogía. Bueno, ¿hay futuro? Es que vamos a tener que ir cambiando eso. O sea, ¿Cómo lo van a hacer? A ver, ¿cómo lo van a hacer? Por ejemplo, la escuela de pedagogía. Por ejemplo, te voy a decir una cosa así específica. Vamos a tener que decirle, por ejemplo, a una persona, vamos a tener que atraer buenos puntajes a estudiar pedagogía. O sea, hay países como Finlandia, por ejemplo, en que los profesores son casi una especie de élite dentro de los profesionales. Y súper valorados y bien remunerados y los mejores. Entonces, probablemente a lo mejor Chile va a tener que tomar decisiones como esta. O sea, decir, mira, si tú tienes más de 700 puntos en la PSU, te voy a dar un ejemplo. No digo que sea exactamente así. Tú tienes más de 700 puntos en la PSU, yo Estado te voy a dar una beca completa para toda la universidad. A lo mejor no es suficiente, te voy a dar a lo mejor ciertos recursos para, como quien dice, plata para el bolsillo, y vas a entrar a la carrera docente ganando un porcentaje sustancialmente superior a lo que se inicia hoy día una carrera docente. O sea, va a tener que hacer cosas fuertes que atraigan talento a estudiar pedagogía y a la educación. ¿Qué pasa con los profesionales que quieran hacer clase? ¿Existe esa posibilidad? Sí. Un ingeniero que quiere hacer clase de matemáticas, ¿por qué no? No, absolutamente de acuerdo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, porque ahora no se puede. No, se puede, está empezando a hacerse. Todavía en forma muy pequeña. Claro. Hay una institución que se llama Enseña Chile, que ustedes conocen, que tiene la idea de una institución que en Estados Unidos tiene bastante auge y muchos profesionales voluntarios en esto, que comenzó, pero todavía es una cosa muy pequeña. Creo que tiene alrededor de 40 profesionales haciendo clases en diferentes escuelas. ¿Importar profesores? Pero hay que ir. ¿Importar profesores? Lo hemos pensado en inglés. ¿Y en Hasta ahora en inglés. ¿Y en otras materias? ¿Por qué no? ¿Tú me quieres hacer pelear con...? No, ¿sabes lo que pasa? Que si en cualquier empresa a veces importan, empresas públicas traen ingenieros de afuera cuando necesitan, ¿y por qué no en educación? ¿Por qué una limitación? Yo no quiero hacer pelear, me hago preguntas. No debería. Nosotros lo habíamos pensado para profesores de inglés, pero uno podría pensar en profesores de biología. Claro, de otras disciplinas. ¿Y por qué no? Sí, cierto. Aunque se enoje Jaime Gascardo. Hagamos una pausa, volvemos en un instante.